La mañana. En directo. Nos vamos a ir hasta Sao Paulo, Brasil. Allá tiene la gentileza de atendernos vía Zoom César Muñoz, que es investigador senior del Departamento de América Latina de Human Rights Watch, que es una organización no gubernamental dedicada a promover, defender, vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en distintas regiones del mundo. Y obviamente, por ende, vela sobre la calidad de la democracia, el cumplimiento de las leyes y las normativas en los distintos países, los posibles excesos que se dan desde el poder o desde el Estado, que normalmente, por esencia, es el principal vulnerador de los derechos humanos en las sociedades, porque concentra el poder, concentra la fuerza pública en los distintos estados, y eso hace que la tendencia sea permanente a que se convierta en un vulnerador de los derechos humanos. ¿Cómo está, César? Un gusto saludarlo desde La Paz, Bolivia, desde Herbol, el programa La Mañana en directo. Le agradezco mucho por este tiempo que nos está dando, son 15 minutos que los vamos a aprovechar al máximo. A propósito de derechos humanos, democracia, la justicia es un eje transversal que define la calidad de del uso de los derechos humanos y también de la democracia en los distintos países. Bolivia está sumida en una crisis de la justicia desastrosa, nefasta, diríamos. Hay que decirlo con sus letras y palabras cabales. Diego García Sayán, este prestigioso jurista peruano que hoy es relator de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, ya está en Bolivia, en este momento está en instalaciones de la Cancillería de nuestro país. Va a estar casi una semana para sostener reuniones, escuchar al Estado, escuchar a la sociedad civil, y luego nos dará un informe, bueno, se dice un informe preliminar sobre la situación de la justicia. No sé si el tiempo que va a estar él y lo que va a hacer acá para gigantesca tarea que sería diagnosticar la situación de la justicia en Bolivia. César, yo quisiera consultarle desde Human Rights Watch, ¿cómo ven a esta justicia boliviana ya postrada en una cama como un enfermo terminal desde hace mucho tiempo, pero que parece que a nadie le interesa salvarle la vida? ¿Cómo ven ustedes a esta Bolivia y su justicia durante estos últimos años? César, lo escuchamos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Mire, nosotros hemos seguido con mucha preocupación la situación de la justicia boliviana por muchos años. Vimos cómo durante el gobierno de Evo Morales, los 14 años de gobierno, se socavó la independencia judicial. Hubo casos de aparente motivación política, del uso de la máquina de la justicia como un instrumento para perseguir a opositores. Y el gobierno dirigido por Yanine Áñez tuvo ese momento de cambiar las cosas, ¿no? De poder hacer algo diferente, y no lo hizo. Al contrario, vimos de nuevo una utilización de la justicia como un arma, no una justicia con independencia, sino como instrumento de poder. Y vimos la debilidad institucional de la justicia boliviana, porque lo que vimos fue cómo estos actores de la justicia se doblegaron al gobierno de turno. O sea, no es una cuestión de ideología aquí, es una cuestión de poder y de debilidad estructural. Y ahora, de nuevo, con el gobierno del presidente Arce, él prometió una reforma de la justicia y aún estamos esperando, ¿no? Y lo que falta aquí no es el análisis. O sea, usted mismo, Pedro, lo resumió muy bien. Creo que es un sentimiento compartido de los bolivianos y de las personas que estamos fuera observando y monitorando, de que hay un problema enorme con la justicia boliviana que tiene repercusiones en muchos ámbitos, incluyendo el de los derechos humanos, pero lo que falta es la voluntad política para hacerlo, ¿no? Ha habido un montón de informes, los nuestros, los informes del grupo de expertos independientes que hizo el año pasado, ha habido declaraciones del Comité del Combate contra la Tortura, o sea, informes muy positivos de la sociedad civil boliviana, de juristas bolivianos, de cómo se puede reformar la justicia. Lo que falta es hacerlo. Eso es lo que falta. César, uno se pregunta, o al final, más que preguntarse, llega a la conclusión de que ni los denominados neoliberales o derechistas,
ni los socialistas comunistas, como se les quiera decir, no han podido con la justicia, no la han podido reformar. Aunque yo creo que ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. No era que por ingenuos o porque por falta de conocimiento que no reformaron la justicia. Ellos sabían perfectamente en qué estaban. César, la verdad que me revelo y me resisto a pensar que porque hay una definición que dice eso, ¿no? La naturaleza del ejercicio del poder acá en Bolivia y en muchos lugares del mundo, e histórica y paradigmáticamente, implica controlar la justicia, porque sólo así puedes tener a raya al enemigo político para que gobiernes tranquilo. Esa teoría, César, es la que se ha impuesto definitivamente en nuestros países y no hay vuelta que dar, hagamos lo que hagamos, y se siente quien se siente en la silla presidencial, ¿va a repetir el guión, el manual? Mire, lo primero que yo diría es que la defensa de los derechos humanos y la defensa de un sistema de justicia independiente y eficiente que funcione para todos los bolivianos sin importar las opiniones políticas o la extracción social o si eres hombre o mujer o tu orientación sexual, eso es lo que queremos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con si uno es de izquierda o de derecha. O sea, es irrelevante la posición política. Todos deberíamos aspirar a tener una justicia que funcione. Ese es el deseo que debería existir. El problema que yo veo es que, como tú bien dices, Pedro, es muy cómodo para quien está en el poder acomodarse, ¿no? O adaptarse a lo que existe, porque si uno tiene el control de la justicia puede hacer muchas cosas, ¿no? De forma ilegítima a mi ver y de forma muy, muy perjudicial para la sociedad, pero puede acumular poder. Entonces, tenemos que presionar y convencer a las autoridades de todos los niveles en Bolivia de que es imprescindible una reforma de la justicia. Y es posible hacerlo. O sea, tenemos ejemplos en el mundo. Y no estoy hablando de Europa. Por ejemplo, en Brasil, donde yo vivo. Brasil tiene una carrera judicial. O sea, uno hace un concurso para entrar a ser fiscal o juez, aprueba, no aprueba. Si aprueba va a tener una carrera para adelante. O sea, va a ser promovido en base a unos criterios definidos donde no hay injerencia política, ¿no? Y va a poder llegar al culmen de la carrera sin que entre un político a presionar. Eso es lo que se quiere, ¿no? Y entonces, para hacer eso, ¿qué se necesita? Pues reglas claras de los procesos de entrada, de los cambios de destino, por ejemplo, porque es muy fácil, si yo no quiero que este juez me vea un caso que me afecta o afecta a un aliado, le muevo a otro lugar. Eso tiene que estar restringido, no se puede hacer, porque si eso es un mecanismo para controlar la justicia. O sea, tiene que haber una carrera, un plan de carrera y estabilidad en el puesto. En Bolivia, la gran mayoría de los fiscales y los jueces no tienen estabilidad, son temporales. Entonces, imagínese usted, los oyentes, que usted tiene un trabajo cualquiera y que de la decisión que vaya usted a tomar en ese trabajo va a depender si va a continuar en el puesto o no. Entonces, usted no va a ser imparcial. O sea, tiene un interés en quedarse en el puesto y tomar una decisión que agrade a los que están por encima de usted. Esa es la realidad de Bolivia, que tiene que ser cambiada. Estamos conversando con César Muñoz desde Sao Paulo, Brasil. Él es de nacionalidad española. Es investigador senior del Departamento de América Latina de Human Rights Watch, esta conocida institución a nivel internacional que se encarga de la defensa y la promoción de los derechos humanos. Estamos hablando con él a propósito de la crisis de la justicia boliviana, la visita del relator de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, jueces, Diego García Sayán. César, elegir por voto a los principales magistrados o jueces de un país, ¿es buena decisión, mala decisión? ¿Es ampliar la participación democrática, la democracia directa? ¿O depende mucho también de las circunstancias coyunturales, las idiosincrasias, las prácticas incluso culturales de una sociedad para poder implementar un mecanismo como este? Elegir con voto a los principales magistrados. Mire, la idea de elegir por voto fue presentada en la Constitución boliviana como una manera precisamente de eliminar la injerencia política, ¿no? Eso existía ya, y entonces la propuesta es: dejemos a la población elegir
y no, entonces los políticos no van a decidir, va a ser la población. Desgraciadamente no ha funcionado en Bolivia, no ha funcionado. ¿Y por qué ha sido así? Porque las listas que son realizadas, las listas de candidatos que la población va a votar, son controladas por la Asamblea. Entonces, al final, va a ser la Asamblea quien va a decidir quién está en la lista. Y el partido que controla la Asamblea va a decidir quién está ahí. Y los procesos de selección de las personas para las listas han sido muy deficientes, ¿no? No ha habido una participación robusta de la sociedad en la toma de decisiones, y ha habido personas en esas listas que no han sido idóneas. Esa es la realidad. Entonces, hemos tenido muchos años de ese sistema en Bolivia y yo creo que es parte de un debate saludable cuestionarlo y ver dónde nos ha llevado y si es necesario cambiarlo o no. Perfecto. Automáticamente, en una sociedad cuya justicia está tan devaluada, casi automáticamente el cumplimiento y la cualidad en cuanto al respeto y cumplimiento de derechos humanos de facto va a ser también muy baja. Esa parte cualitativa de los derechos humanos son dos cosas de relación directa. Sí, no, hay una relación directa entre la independencia de la justicia y la protección de derechos humanos. Y se ve en innúmeros ejemplos, ¿no? Un ejemplo que tenemos es, por ejemplo, la situación de las prisiones de Bolivia. O sea, donde la mayoría de las personas están esperando juicio, algunos durante años. Eso es una muestra de la ineficiencia y los problemas de la justicia en el país. No debería ser así. La prisión preventiva debería ser la excepción y desgraciadamente en Bolivia se toma como la regla, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos muy graves ocurridas durante las protestas de 2019, ¿no? Y durante el gobierno de Yanine Áñez. Esas personas, o sea, yo hablé con muchos de ellos, víctimas, familiares que perdieron a sus seres queridos en Sacaba, en Sencata, en Montero. Fui a Potosí a hablar con las personas que fueron atacadas en los buses que iban en dirección a La Paz a protestar contra el gobierno de Evo Morales. Todas esas personas merecen justicia, todas, sin excepción, da igual el color político. O sea, y es vergonzoso que tengamos, por ejemplo, familias de Sacaba que aún están esperando que se haga justicia, ¿no? Eso es imprescindible. Pero para hacer justicia necesitas un sistema que funcione, donde haya independencia. Con un sistema de justicia donde se cuestione todo, que todo esté, que la gente tenga sospecha de que hay motivación política, pues esos juicios están, digamos, en sospecha también, ¿no? Y las víctimas no merecen eso. Las víctimas merecen una justicia verdadera, con independencia, donde los responsables de los abusos, los que dispararon, pero también los que tomaron decisiones que llevaron a esos disparos, sean enjuiciados y castigados. César, no sé si tienes conocimiento o si tienes la respuesta muy bien, si no, tampoco no hay ningún problema. La Corte Penal Internacional ha señalado que no hay razones para juzgar a Evo Morales como se había propuesto inicialmente ante ese organismo de justicia internacional, justamente por este hecho, el bloqueo de esta caravana que se dirigía a La Paz. No sé si eso te merece algún criterio. La Corte, el relator principal del caso, dijo: no veo elementos como para procesar penalmente al expresidente Evo Morales. Sí, bueno, el caso, por lo que yo entiendo, se refiere a las protestas que hubo, fueron en 2020. En el verano de 2020 hubo protestas de partidarios de Evo Morales en el medio de la pandemia. Y hubo, si recuerda Pedro, hubo algunas personas que, según el gobierno de la época de Yanine Áñez, murieron porque no les llegó el oxígeno. Entonces, ese era el caso que se presentó a la Corte Penal Internacional. La decisión del fiscal ha sido no que no hubo crimen, sino que esos hechos no se encuadran dentro del Estatuto de Roma, que es el estatuto, digamos, el tratado que regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Y básicamente porque la Corte Penal Internacional es un tribunal
que entiende o que tiene jurisdicción de unos crímenes muy restringidos, o sea, muy limitado. Es crímenes de lesa humanidad donde la carga de la prueba es muy grande, ¿no? Normalmente son pues, hechos de genocidio o de muerte que afectan a la población civil de una forma generalizada, etc. Entonces, la decisión del fiscal ha sido no ha sido sobre si hubo crimen o no hubo crimen, sino específicamente sobre este tema de si esos hechos constituían un delito dentro del Estatuto de Roma. O sea, es una decisión, digamos, procesual, yo diría. Sobre el tema de fondo, obviamente los bolivianos tienen el derecho a manifestarse pacíficamente, de cualquier signo político. Eso es un derecho básico, ¿no? Y en Bolivia una forma de manifestarse tradicional ha sido el cierre de carreteras, eso de las vías. Siempre ha sido una forma tradicional de hacerlo y lo han hecho los varios lados, diferentes ideologías. Yo diría que en general, o sea, es claro de que, por ejemplo, el tema de las ambulancias tienen que pasar por los bloqueos. O sea, no se puede bloquear y que no pasen las ambulancias. O sea, hay que tener ese respeto. Yo no estoy juzgando sobre si eso ocurrió en 2020 o no, porque yo no estaba allí, no lo puedo atestiguar, pero digamos, ese es un cuidado que se tiene que tener, que no puedes parar todo el tráfico, tienes que tener esos cuidados. Para cerrar, César, ¿qué cree que va a pasar luego de esta visita de Diego García Sayán a Bolivia? En estos 5 días, él escuchando, porque sobre todo lo que va a ser escuchar a la gente, a los sectores de la sociedad, sí. ¿Podremos lograr algo? ¿Nos dejará una receta muy efectiva Diego García Sayán? ¿O tendríamos que ser escépticos a esto y la solución va por otro tipo de voluntades en nuestra sociedad boliviana, César? Mire, yo creo que es importante que la comunidad internacional preste atención a lo que está ocurriendo en Bolivia y creo que lo está haciendo. Ha habido numerosos pronunciamientos y declaraciones, incluso el trabajo excelente del grupo de expertos independientes. Nosotros mismos, yo he estado en Bolivia haciendo, como le digo, este trabajo también de investigación, de entrevistas, etcétera. Yo espero que el señor García Sayán presente unas recomendaciones fuertes, robustas, para fortalecer el Estado de Derecho y para urgir a las autoridades a hacer una reforma inmediata y profunda de la justicia. No sé lo que hará, eso es lo que yo haría. Pero al final, quien tiene que cambiar la justicia de Bolivia son los bolivianos. O sea, ustedes. Nosotros desde fuera podemos aportar experiencia de otros países, opiniones, pero son los bolivianos que lo tienen que hacer. Yo creo que como habíamos empezado la conversación con este tema, yo creo que hay un consenso bastante grande en la sociedad de que se necesita otra justicia, ¿no? Y hay análisis muy buenos, yo creo, de la sociedad civil boliviana sobre lo que se tiene que hacer. Este tema por ejemplo, de la mejora de la carrera judicial, pues está en todos los análisis que se han hecho, ¿no? Entonces, digamos, el análisis está ahí, hay que ponerse a hacerlo. Esa es la cuestión. Y ahí es el llamamiento que nosotros hacemos a todas las fuerzas políticas y en especial al gobierno, que es el que tiene, digamos, la batuta, a realmente sentarse a negociar, porque pensar de que es mejor tener una justicia subserviente es muy miope, porque hoy el presidente Arce está en el gobierno, pero si hay un cambio de gobierno mañana y vienen otros, pues quizá le veamos a él perseguido también. Y tenemos que acabar ese ciclo, ¿no? César, le agradezco mucho por este tiempo que nos ha brindado, fue muy valioso compartir sus criterios, escuchar sus criterios. Ojalá pronto podamos volver a conversar con usted porque este es un tema muy largo y necesita de muchos aportes desde dentro y desde fuera del país. Ha sido un gusto, César, hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. César Muñoz, él es español,
está en Sao Paulo, Brasil, es investigador senior del Departamento de América Latina de Human Rights Watch, esta organización a nivel internacional que se encarga de velar en los distintos países el cumplimiento, el respeto de los derechos humanos. Hemos querido recoger su criterio sobre esta visita de Diego García Sayán ante este descalabro ya de nuestra justicia. César Muñoz dice: espero que Diego García Sayán haga unas recomendaciones contundentes y bien robustas para cambiar la justicia boliviana. Por lo menos eso es lo que yo espero, dice César Muñoz, es lo que habría que hacer ante el panorama que vive Bolivia.